Hola jóvenes, con la finalidad de no atrasarnos con nuestras actividades académicas, voy a tratar de hacer algunos videos cortos de tal manera que te sirvan como una guía para poder que tú te puedas preparar para tu tercer parcial. Dentro de este tercer parcial nosotros vamos a abarcar única y exclusivamente el tema de tejido conectivo o tejido conjuntivo. Así que voy a colocar aquí la presentación para que ustedes me puedan ir siguiendo. El tejido conectivo también se conoce como tejido conjuntivo y está compuesto por células y matriz extracelular. Dentro de la matriz extracelular podemos encontrar fibras y sustancia fundamental. La sustancia fundamental también se conoce con el nombre de matriz amorfa o líquido tisular. El tejido conjuntivo tiene como función principal la nutrición, por eso siempre lo encontramos debajo de los epitelios dentro de la lámina propia, porque nutre a los epitelios. También tiene como función principal el ser una defensa de nuestro organismo por el tipo de células que contiene. Sirve para sostén formando cápsulas y tabiques dentro de glándulas, por ejemplo, y también nos sirve como reserva de energía, sobre todo cuando estamos hablando de tejido adiposo, que es un tipo de tejido conectivo especializado. Existen tres tipos de clasificaciones de tejido conjuntivo: el que encontramos en el embrión, en el adulto y el especializado. Cuando hablamos del tejido conjuntivo embrionario, nosotros podemos determinar que existen dos tipos de él: el mesenquimático y el mucoso. El mesenquimático es aquel que vamos a encontrar en todo el cuerpo del embrión. Se caracteriza por tener células fusiformes, pequeñas, y fibras de colágeno finas y escasas. En este corte histológico nosotros podemos observar esta célula es una célula fusiforme, es decir, una célula alargada, y tiene un núcleo más basófilo en la parte central, algo ovalado. Si tú lo diferencias con el tipo de tejido conectivo mucoso, por ejemplo, es muy parecido. También siguen siendo células fusiformes, solo que estas células se encuentran muy separadas entre sí. Y esto da la apariencia como si fueran puros fibroblastos dentro del tejido conjuntivo. Entonces, el tejido conectivo mesenquimático está en el cuerpo del embrión. El tejido conjuntivo mucoso se encuentra en el cordón umbilical. Aquí, la matriz extracelular se conoce con el nombre de gelatina de Wharton. Si hablamos del tejido conjuntivo del adulto propiamente dicho, decimos que existen tres tipos de tejido conectivo: el laxo, también conocido como areolar; denso regular, también conocido como modelado; y el denso irregular, también conocido como no modelado. El tejido conjuntivo laxo se va a caracterizar porque tiene más células que fibras, y los densos tienen más fibras que células. La única diferencia es que en el regular las fibras se encuentran de manera paralela, ordenadas, y el irregular se encuentran en diferentes direcciones. El tejido conectivo laxo se caracteriza, ya dijimos, por tener más células que fibras, y este se va a localizar debajo de epitelios. También se encuentra asociado a vasos sanguíneos y se considera como un sitio de reacciones inflamatorias e inmunológicas de nuestro cuerpo. Si nosotros vemos un corte histológico de él, nos vamos a dar cuenta de que existe una cantidad importante de puntilleo. Este puntilleo basófilo corresponde a los núcleos de los fibroblastos que tenemos en cada una de nuestras células. Y las líneas que nosotros alcanzamos a observar aquí, pues son los diferentes tipos de fibras que nosotros podemos encontrar dentro del tejido conectivo, principalmente colágeno. El tejido conjuntivo denso irregular se caracteriza porque tiene más fibras que células, y este va a tener haces en diferentes direcciones. ¿Dónde se localiza el denso irregular? En la submucosa, en la dermis y en la cápsula de algunos órganos. Este es un corte de esófago, entonces nosotros podemos ya decir con certeza que debajo del tejido epitelial vamos a tener lámina propia. Y en la lámina propia entonces tenemos tejido conectivo laxo, mientras que en la submucosa vamos a tener tejido conectivo denso irregular. Aquí nosotros podemos observar las diferentes direcciones que tienen los haces de fibras, que es lo que hace que este tejido conjuntivo se conozca como irregular.
Ahora compáralo con el conectivo denso regular. El denso regular tiene más fibras que células, pero las fibras se encuentran formando haces paralelos, muy juntos entre sí. ¿Dónde localizamos el denso regular? En tendones, en ligamentos y en aponeurosis. Los tendones son estructuras que se encargan de unir al músculo con el hueso, y aquí las células se conocen con el nombre de tendinocitos y tienen un aspecto estrellado. Si nosotros los observamos macroscópicamente, podemos observar cómo los músculos se unen a los huesos a través de estas estructuras blanquecinas conocidas como tendones. Si nosotros observamos un corte histológico del tendón, nos damos cuenta de que está hecho a base de fibras de tejido conectivo que se encuentran paralelos entre sí, y los núcleos se encuentran también aplanados siguiendo la misma dirección de las fibras. Un ligamento es aquel que se encarga de unir a un hueso con otro. Y aquí vamos a tener fibras, pero principalmente van a ser fibras elásticas que te permitan el movimiento de tus estructuras como tu columna vertebral. Aquí nosotros podemos observar otro tipo de ligamento, que es el ligamento cruzado posterior que encontramos nosotros en las rodillas. Y vamos a tener también este tipo de tejido conectivo denso regular en las aponeurosis. Las aponeurosis son estructuras que se parecen mucho a los tendones, pero son mucho más anchos y aplanados. Aquí nosotros en este dibujo podemos observar un hueso que está uniendo a un músculo a través de una aponeurosis, que es una estructura más ancha a diferencia del tendón. Si hablamos acerca de los componentes del tejido conectivo, nosotros nos vamos a dar cuenta. Vamos a ver.